El escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza presentó en San Gil su obra Entre dos aguas, que narra sus experiencias vividas en Europa y en Colombia en un ambiente diferente de ámbito social, a través de la creación de sus personajes que narran esa realidad tan diferente entre estas culturas. Una novela que recoge experiencias mías muy diversas, porque yo tengo una vida muy rara. Por una parte he vivido como, si sumo, unos 34 años en Europa, 20 años en París, 6 en Roma, no sé cuántos en Madrid, etcétera. Y al mismo tiempo yo nunca perdí el contacto con Colombia. Venía con frecuencia, pero Colombia la dura, no la bonita ahí de Bogotá, con sus cócteles, sus inauguraciones y tal, sino la dura. Me metí en la dura y he recorrido las regiones más fregadas del país. Entonces, bueno, yo resolví recoger las experiencias de una novela, dividiéndola en dos personajes, porque no es una autobiografía. Eran dos hermanos, uno que se quedó para siempre acá, que se metió en militar, y otro que se fue desde muy jovencito a Europa y se quedó allá. Y era un poeta, pero ha tenido que sobrevivir de alguna manera, entonces se le conoce como periodista, no como poeta, aunque es un gran poeta. Y bueno, recojo un poco todas esas historias. He querido romper esa dicotomía que existe. Yo he vivido mucho en Europa y ya un país como el nuestro es muy distante. Para un europeo no entiende cuánta cantidad de muertos y violencia y guerrillas y narcotráfico, etcétera, etcétera. Y toda esa literatura que está hundida en esa realidad resulta muy ajena para un público, un lector europeo, porque es como si estuviera contando algo sobre un país africano, esos feroces, etcétera. Entonces, para romper esa distancia y aproximar a ese lector europeo, me pareció muy bueno que se sienta en el pellejo ese personaje que es el que vivió allá siempre y el que viene a ver qué le pasó al hermano que murió y a recorrer esas regiones, porque entonces esa perspectiva es la misma que puedo comprometer un poco al europeo en esa cosa, para romper esa dicotomía que es terrible, que nos distancia mucho en este momento. La historia se centra en la doble vida que a través de un diario vive el personaje, ubicándose en dos entornos geográficos diferentes, Europa y Suramérica, muy puntualmente Colombia. Pues las dos aguas, dos vidas distintas, una en Europa y otra aquí, esas entre dos aguas. Entonces mi personaje está moviendo entre dos aguas. Por una parte, de noche escribe sus memorias, el París, mayo 68, Roma, etcétera, etcétera, y de día le toca meterse de lleno en esta realidad durísima nuestra. Entonces está viviendo entre dos aguas. Así describe el escritor colombiano la situación actual de la realidad de orden público nacional. Yo soy pesimista. Mientras existe el narcotráfico, subsistirá la guerrilla, y los paramilitares y las BACRIM y todo eso. La guerra terminó en Guatemala y en El Salvador cuando se derrumbó el muro de Berlín y no llegó plata. Para mantener un ejército hay que tener plata. Eso, allá hicieron la paz las guerrillas, para uno Martí, etc. Aquí no, porque la guerrilla es riquísima. Tiene dos grandes aliados. Primer aliado, de todo, el narcotráfico, que le suministra todos los recursos. Además se convirtió en un gran cartel de la droga, las FARC. Y por otro lado, el otro aliado es la geografía. Hay que ver la geografía nuestra, 500.000 kilómetros de selva. Vayan un día a Bichada a ver qué es lo que encuentran. Puerto Carreño con 20 policías palúdicos. Si se mete por ahí no hay carretera, no hay nada, no hay estado. Y ahí está la guerrilla y ahí están los narcos. Es el gran aliado de la guerrilla, la geografía.